Bueno, estamos en la casa del brigadier general Estanislao López, un espacio histórico casi mítico para los santafesinos, esta gran figura que ha sido el brigadier López y que ha dejado un legado inmenso, inconmensurable y muchas veces desconocido por los santafesinos. Y justamente estamos junto a Gustavo Battistoni, periodista, escritor, licenciado en Ciencias Políticas. Él ha escrito varios libros sobre este tema en particular, sobre la figura de López, sobre el federalismo, y viene trabajando a nivel periodístico en distintos medios sobre estas temáticas. Antes de entrar en el debate, en el tema, en el eje de la charla de hoy, de la entrevista, queremos agradecer, estamos en la casa del brigadier López, decíamos, queremos agradecer a las autoridades del Ministerio de Cultura, la casa del brigadier López, por la gentileza, por la generosidad de permitirnos compartir este espacio, que es un espacio hermoso en este patio, aquí con el aljibe familiar del brigadier López, que escenografía como para esta charla. Gustavo, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la batalla del Gamonal. Hace unos días tuvimos la posibilidad de ver ese cuadro que de alguna manera grafica en esa expresión artística un momento que es crucial en la historia de Santa Fe. Pero antes de entrar particularmente en ese momento, que es hacia 1820, vamos a tratar de compartir algunos conceptos sobre el contexto de la época en que se dan todas estas batallas, idas y vueltas entre el federalismo, el artiguismo y el directorio de Buenos Aires, el porteño centrismo, ¿no? El poder central de Buenos Aires, que dominaba la aduana, que dominaba el puerto de Buenos Aires y que no tenía claramente un proyecto de nación americana como sí lo tenía el artiguismo. Bueno, primero, Luis, hay que plantear que la Revolución de Mayo es producto de fenómenos endógenos y exógenos. Los exógenos, indudablemente el más potente, es la ocupación por parte de Napoleón de la península ibérica, la caída de Fernando VII y también anteriormente la llegada, a veces un dato que se deja un poco de lado, de la Casa de los Braganza a Río de Janeiro, ¿no? Con 10.000 burócratas, diplomáticos, militares. La corona portuguesa llega a este continente. Y el fenómeno, de alguna forma endógeno, bueno, son todas las manifestaciones que se fueron haciendo en pos de la liberación de las distintas regiones de América. El 25 de mayo, que es una verdadera eclosión en varios sentidos, porque en general, desde nuestro punto de vista histórico, solamente vemos lo que ocurrió en Buenos Aires y su expansión hacia el norte, luego la campaña sanmartiniana, pero desde esta región tenemos que entender que primordialmente somos hijos de la expresión más democrática de esa revolución, que fue la aparición del artiguismo y de las masas en la historia rioplatense. Claro, hay que tener en cuenta, hablando del contexto de época, Gustavo, que las ciudades puerto, las metrópolis portuarias, en ese momento hablamos de Lima, hablamos de Buenos Aires, hablamos de distintas capitales aquí en lo que es hoy América, que bueno, tenían
un tipo de relación con España y con los ingleses que, bueno, les daba ciertos beneficios y, bueno, eso también lo hacían jugar a la hora de la política, ¿no? Sí, a la hora de la política, pero quiero remarcarte de nuevo esta idea de que la aparición de las masas en la historia, que es un fenómeno, por lo menos en Río de la Plata, nuevo. Y Estanislao López y Artigas, pero también Estanislao López es producto de eso, porque Claro. Estanislao López, fíjate vos lo que le dice el cura de Coronda al caudillo enterriano Ereniú cuando López llega al poder. Tenemos un gobernante que es un guacho y es marroncito, usa una expresión de así como que era mulato. Claro. Es decir, la misma revolución engendra, cosa que no se podía haber dado antes. Fíjate que indudablemente San Martín es un producto Eso te iba a decir. de la sociedad estratificada española que lo hizo llegar hasta determinado nivel y él tuvo que volver a América para encontrar un camino más plebeyo. Bueno, acá pudimos darnos ese camino a partir del artiguismo y López es una figura bastante excepcional en este sentido, ¿no? San Martín también mestizo, ¿no? Mestizo, sí, son. Y por ahí yo creo que hubo, y lo podemos charlar en algún momento de nuestra exposición, de identificación que existió claro. entre San Martín y Estanislao López. Ese mestizaje tan potente, culturalmente, racialmente, que bueno, que después la generación del 900 sobre todo va a poner tan sobre la mesa y va a ensalzar, y que ha tenido un rol político esencial en el devenir histórico. Esencial. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Se produjo la Revolución de Mayo, pero Buenos Aires, salvo un primer momento, bueno, estuvo la Junta Grande, después los triunviratos, y luego el directorio quiere volver a esa hegemonía que tenía Buenos Aires virreinal, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer las oposiciones de las distintas regiones que, influenciadas por una parte por lo que había pasado en los Estados Unidos, esta idea de la república, el federalismo, y que llega a esta zona de la mano del artiguismo, pero también una tradición muy fuerte, y que me parece a mí que es una singularidad, esta nueva síntesis que tenemos en el Río de la Plata, de la tradición de los cabildos. La tradición democrática de los cabildos, de participación de los cabildos, y por otro lado estas ideas nuevas que van apareciendo, que rompen con la lógica monárquica, que seguía siendo la mirada fundamental en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe algún personaje como Dorrego, que andaba por ahí mirando lo que estaba pasando en los Estados Unidos? Pero las ideas de San Martín, de Belgrano y del mismo Güemes eran ideas monárquicas, o sea, de una base democrática o popular grande, pero cuando digo democrática no lo digo en sentido de la forma de gobierno, sino digo de la participación del pueblo, claro, pero con una idea centralizadora en un monarca. Centralizadora, el formato quizás es centralizador, pero lo que está bien claro es que la soberanía reside en el pueblo. Exactamente, bueno, pero estas ideas que a veces uno escucha cómo vinieron a América, vienen del lado de los caudillos, claro, de los tan denigrados caudillos por nuestra historiografía, que son Artigas, López, Pancho Ramírez, Bustos en Córdoba. Esto a veces no se subraya con suficiente énfasis, pero esto es fundamental para entender por qué tenemos una visión de la historia porteñocéntrica, ¿no? Que es la historia de Mitre, de Vicente Fidel López, que como ellos mismos decían en la correspondencia que tuvieron en 1881, habían enterrado históricamente a Artigas y a los caudillos del litoral. Bueno, esto se siguió reproduciendo y me parece que está un problema epistemológico que no podemos ver nuestra historia del litoral como una singularidad, tanto así que un historiador tan documentado como Alperin Dongui, en Revolución y Guerra, dice el poder central es el directorio. Y no es así. El poder central era la Liga de los Pueblos Libres con su y por eso le temían, protector Artigas. No, pero digo a veces cómo pensamos la historia. Si nosotros decimos que el centro de poder era el directorio, Pueyrredón, Rondó, y no la Liga de los Pueblos Libres, que económicamente, demográficamente, culturalmente era más que el directorio porteño, que tenía
el poder de Buenos Aires y algunas provincias del norte. Por eso el poder porteño ataca sistemáticamente a Artigas. Lo ataca sistemáticamente, incluso en una alianza no demasiado confesa, pero real, dejando que los portugueses lo despedacen como un mal menor, ¿no? Claro, claro. Y con los ingleses ahí jugando. Bueno, los ingleses jugando siempre atrás, el poder detrás del trono. Claro, claro. Me parece importante también, sobre esto que estabas planteando, marcar que en estas invasiones porteñas al interior, al llamado interior, a las provincias, hay luchas, hay posiciones, no son meras posiciones de poder, sino que hay bandos que buscan generar algo común y otros que no. Sí, indudablemente había una disputa por la hegemonía. Buenos Aires quería imponer esa hegemonía que yo planteaba antes, como el capital del virreinato, y suceder de alguna forma como factor dominante y hegemónico, y quebrar el espinazo de las demás provincias que querían tener una vida libre, confederada, Claro. de ahí el sistema, lo que llamaban ellos el sistema de la Liga, y acordar entre las distintas provincias un modo de vida que quería ser impuesto dictatorialmente, digamos, por Buenos Aires, a partir de su enorme poder militar. Hay que pensar que Buenos Tenía Aires los recursos del puerto. tenía los recursos del puerto, de la aduana, y esto lo hacía valer Claro. en el terreno. Y además tenía, bueno, ni más ni menos que una serie de expatriados, desde el punto de vista militar. El caso de San Martín quizás es el más evidente, que le daba una ventaja muy, muy fuerte. Hay que pensar contrafácticamente, pero lo podemos hacer, qué hubiera pasado si San Martín obedecía al directorio y venía a reprimir a los caudillos del litoral. Sido un Lavalle. Yo creo que nos hubiera ido diferente. Bueno, pero San Martín, con mucha inteligencia y también con mucha empatía, básicamente hacia López y Bustos, siguió el camino de la libertad a Chile y al Perú, ¿no? Y esto lo distingue por ahí. Otra ética también. Otra ética, bueno, pero Belgrano, un personaje tan notable, siguió las órdenes del directorio y bajó con el ejército del norte. Incluso San Martín estaba realmente muy preocupado porque él pensaba que de la estrategia del ejército del norte y él desde Chile iban a ser mucho más fáciles las cosas en el Perú. Y esta bajada del ejército del norte, primero con Belgrano a la cabeza y después él se enferma, perjudicó mucho a los planes iniciales de San Además, Martín. me parece ¿no? que San Martín tiene una mirada más geopolítica. Había estado en Sí. España, había vivido en carne propia esa interna entre la monarquía, el monarquismo, digamos, Fernando VII y su alianza con los Bonaparte, y el pueblo, las juntas, los oficiales de bajo grado. Exacto, ¿no? sí, se venía otro. Belgrano, hay que decirlo claramente, creía que los federalistas estaban coaligados a los españoles. Recién entra a dudar cuando López intercepta la correspondencia Claro. que iba a Buenos Aires y la devuelve, y después se hace el amnisticio de San Lorenzo, empieza a tener una mirada diferente, ¿no? Pero digo, volviendo a la mirada geopolítica de San Sí. Martín, en esta lucha por la unidad americana, que Sí, está sí, en el sí, proyecto, bueno, que se va viendo en distintos hechos, inclusive en la Declaración de Independencia de 1816, por supuesto, Sí. la propia declaración, pero y en la gestación del Ejército de los Andes, pero en esta mirada geopolítica de unidad, por supuesto que la balcanización es enemiga, ¿no? No, además San Martín habla, hay dos términos en todas las cartas, unidad y americanos. O sea, él pensaba que solamente podíamos combatir a los maturrangos, como lo llamaba, si estábamos unidos todos los americanos. Una ¿no? claridad Una meridiana. claridad muy grande, sí. En ese Bueno, sentido. López también, en ese sentido, y por eso está el famoso amnisticio de San Lorenzo en abril de 1819, que fue muy criticado por Artigas. Incluso hubo algún conato de intentar derribar a López por parte de algunos sectores del artiguismo local, pero después con el tiempo, y viendo lo que hizo San Martín, demuestra que en la coyuntura, la lectura de la élite santafesina era muy superior a la que tenía Artigas, que en ese momento estaba siendo estrangulado realmente
por los portugueses, ¿no? Claro, claro, claro. En este tránsito del directorio entre 1814 y 1820, Claro. llegamos a la batalla del Gamonal. Sí, llegamos primero a la batalla de Cepeda, Ah. esa victoria de Pancho Ramírez. Es importante. Sí, sí, Pancho Ramírez como el hombre principal en ese momento, la mano derecha de Artigas, López apoyándolo y también los correntinos de Campbell, con Campbell a la cabeza, logran una victoria, una batalla que Diego Luis Molinari llamó la batalla del minuto, porque la dispersión fue muy rápida de las tropas porteñas, lo que causó, mira, un sobresalto en Buenos Aires cuando se enteraron de que se había perdido, cómo estos salvajes, estos bárbaros, tanto es así que bueno, a mí me gusta mucho leer esos libros clásicos y Vicente Fidel López, ahí está la famosa expresión cuando dice llegaron las hordas de López, de Ramírez y ataron los caballos de la pirámide, ¿no? Llama así, dice las hordas, ¿no? Hordas de desarrapados. Bueno, esa era la mirada porteña, se produjo un enorme caos en Buenos Aires y ahí hubo una serie de circunstancias y un hombre relativamente inteligente, un piloto de tormenta que fue Zarratea, que hizo firmar el Tratado de Pilar. El Tratado de Pilar, bueno, eso a su vez creó incluso varios gobiernos en poco tiempo en Buenos Aires. Y Buenos Aires, cuando vio que se había descomprimido un poquitito la cuestión política y lo ven a Ramírez con problemas con Artigas, dice, no, esto que firmamos como siempre no lo cumplimos porque somos el poder, porque estos salvajes tuvieron suerte en la batalla de Cepeda. Porque seguimos teniendo los recursos. Seguimos teniendo los recursos y bueno, y se produce una no obediencia al Pacto de Pilar, que entre otras cosas llamaba a un congreso en San Lorenzo para organizar el país, la devolución de tropas que habían peleado en San Nicolás, bueno, una serie y López también lo que quería, y Santa Fe, era que los porteños nos pagaran el desastre que habían hecho las invasiones de Viamonte, Juan Ramón Balcarce, que tiene una calle muy importante en Rosario y la quemó 2 veces, bueno, esas cosas que tiene, esas paradojas que tenemos en la historia de nuestras ciudades. Bueno, entonces López le pide a Buenos Aires un acuerdo sobre esto y Buenos Aires dice no, que vengan con su sobre habitual. Había vuelto Manuel Dorrego de Estados Unidos, hacen una especie de alianza, algunos sectores que habían estado con el directorio, con algunos sectores más por ahí simpatizantes de algunas ideas federales, pero también siempre estas ideas hegemonizadas de la provincia de Buenos Aires. Y se produce un primer enfrentamiento en lo que es hoy el Arroyo Pavón, o cerca del Arroyo Pavón, que es una victoria pírrica, pero victoria al fin de Dorrego con respecto a López. Una de las pocas batallas que López pierde, esto en agosto de 1820, y en ese momento Santa Fe tenía un apoyo del chileno Carrera y también de Alvear, que estaban ahí especulando a ver qué podían... en qué los podía beneficiar la lucha de los santafesinos en particular, pero bueno, López se lo saca de encima por un montón de cuestiones que no vienen al caso. Entonces López decide, con la provincia de Santa Fe solamente, y esto hay que remarcarlo, vos fíjate, Luis, que para derrotar a Buenos Aires, Urquiza necesitó la ayuda del Imperio de Brasil y la ayuda de los uruguayos, y la provincia de Corrientes también, y después se sumó Santa Fe. ¿Estás hablando de qué batalla? No, de la posterior, para vencer a Buenos Aires en Caseros. En Caseros, pero te quiero decir, mirá la alianza que necesitó Urquiza para vencer a Buenos Aires. Bueno, Santa Fe sola, con López a la cabeza, con una población mínima, una provincia diezmada, porque realmente habían hecho un desastre las tropas del directorio, en la provincia, vencen esta batalla fundamental, que es la batalla del Gamonal, que claramente define 3 cosas. Una, que se acabó el régimen directorial, definitivamente. Segunda, nuestra independencia de España y de toda potencia extranjera, porque ya la élite porteña no podía pensar como pensaba con el Congreso de Tucumán en su última etapa y la constitución casi monárquica de 1819 en un monarca europeo, negociar,
Bueno, estas cosas que va definiendo la... Y también lo habías escrito, Gustavo, es muy importante en relación a la campaña de San Martín, ¿no? Bueno, y libera, sí, eso lo había planteado antes cuando por el armisticio de San Lorenzo y esta batalla da el golpe final, San Martín se siente liberado de tener que esa presión que tenía en Buenos Aires, presión tal que en 1823 los porteños estaban esperando que vuelva a San Martín para hacer una junta de guerra contra él, por no haber venido a reprimir a los caudillos del litoral. Bueno, esto le permite, estas tres cosas, dan un cambio geopolítico fenomenal en el Río de la Plata y a veces no están suficientemente subrayadas. Y esto lo produce una batalla, la batalla de Gamonal, que es una batalla subestimada por la historiografía, pero definió estas tres grandes cosas, Luis. Y como te decía, la victoria de una provincia de Santa Fe y después otro elemento que Santa Fe empieza a hacer desde la batalla de Gamonal hasta el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, la provincia hegemónica en el Río de la Plata. ¿Qué significa eso? Hegemónica significa que va a ser la que va a decidir en líneas generales cuál va a ser la política. ¿Por qué? Porque prontamente, en 1820, a fines de 1820, se hace el Tratado de Venegas, por la cual Santa Fe recibe 25.000 cabezas de ganado, que muchas veces, muchos historiadores, Jorge Abelardo Ramos, pienso, dice fue una especie de soborno de la provincia de Buenos Aires para neutralizar a López. Y nada que ver, porque ahí están las memorias de Tomás Diriarte, que Tomás Diriarte fue un militar muy importante, que tiene unas memorias realmente, son como 6, 7 tomos, pero tiene una pluma tan excepcional como la de José María Paz. Y él dice claramente en estas memorias que jamás Buenos Aires sufrió una humillación tan grande como la que le propinó Santa Fe con estas 25.000 cabezas de ganado, como una forma de reparación de guerra que yo comparo con el Tratado de Versalles, nuestro pequeño tratado, salvando la distancia, pero digo metafóricamente, en el sentido de que a partir de ahí pudimos recuperar. El vencedor impone al vencido condiciones. Condiciones, pero pudimos recuperar la economía, que estaba devastada totalmente. Por las invasiones de los porteños. Por las invasiones de los porteños, básicamente. Bueno, esta batalla, insisto, hizo que Santa Fe sea hegemónica en el sentido de que ya la forma republicana y federal de gobierno se imponga definitivamente una serie de procesos. Pues va a estar el Tratado de Cuadrilátero, va a haber conflicto, el conflicto entre la Liga Unitaria y la Liga Federal, pero el Pacto Federal se firmó el 4 de enero de 1831 en Santa Fe, determina ya definitivamente el carácter republicano y federal de gobierno. Tanto es así que cuando Urquiza hace leer, porque él no lo leyó porque estaba en un conflicto, hace leer su famoso discurso para la constituyente de 1853, dice, ya las provincias del litoral pueden descansar de lo firmado en el Pacto Federal de 1831. Y cuando se hace el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, la base del acuerdo fue el Pacto Federal de 1831. ¿Y quién fue el hombre que luchó por ese pacto? Estanislao López. ¿Y por quién fue ideado? Por dos personajes realmente maravillosos que ha tenido la provincia de Santa Fe completamente olvidados. Domingo Cuyen, que fue fusilado y asesinado por Rosas, porque Rosas no quería cumplir y no cumplió lo firmado el 4 de enero de 1831, donde el artículo 16 llamaba a una junta de representantes para dictar la Constitución, para empezar a preparar el dictado de una Constitución. Tardamos 20 años en organizarnos. Y el otro fue Manuel Leiva, un personaje maravilloso que fue también constituyente en Santa Fe en 1853. Entonces, toda esta ingeniería política, histórica, ideológica, tiene su base en lo que sucedió en el 2 de septiembre de 1820 en la batalla de Gamonal. Si Santa Fe hubiera perdido con Buenos Aires, con esa Buenos Aires que se creía el centro del Río de la Plata, esto no hubiera sucedido. De ahí la importancia que tiene esta batalla histórica, que no está en los libros de texto
Y por eso digo siempre que López ha sido ninguneado como una figura de reparto, cuando es una figura fundamental para poder pensar la Argentina moderna, republicana, federal, democrática. Es interesante también, más allá de la perspectiva política, ¿no?, que tiene López, es la habilidad militar, ¿no? Porque evidentemente este enfrentamiento contra fuerzas tan poderosas, en un escenario abierto, hay, no sé si es un mito, ¿no? Pero hay una información que a veces se comparte donde lo que se deja de manifiesto, que más allá de la táctica que militar que vos podés explicar mejor, es que fue muy hábil el ejército santafesino en, digamos, obligar a descansar a los porteños en un espacio físico donde los caballos del ejército porteño consumieron mío mío, ¿no? Y ellos no conocían esas siervas y el poder que tenían, ¿no? Sí, vos fíjate un pequeño detalle. Hay una carta de Pastor Obligado, cuando Mitre viene a Santa Fe, después de Pavón, que tenga cuidado con el mío mío, claro, le dice. ¿Por qué? Porque el mío mío ya, López era una persona extremadamente inteligente. O sea, por ahí lo que no era libresco, pero tenía una capacidad de observación y de comprensión del terreno en que peleaba, que lo hacía un enorme conocedor del terreno, ¿no? Claro. Y él había visto que ya Viamonte había tenido problemas con la caballada, que había consumido el mío mío, es decir, fue una especie de azote esta hierba de las tropas porteñas. Y López era sobre todo un hombre hecho, y eso lo dice Leopoldo Ornstein, que era un especialista, que fue profesor en la Escuela Superior de Guerra, de Historia Militar. López era un hombre que aprendió la guerra en la guerra misma, en la práctica. Pero yo creo que también a veces subestima la influencia que tuvo en López la mirada sobre cómo peleaban los indios. La guerra de guerrilla, esto de golpear e irse, todo ese tipo de cosas que López a veces desde algún punto de vista se menosprecia el aprendizaje que hizo López como blandengue, observando esta táctica de lucha y que López aplicaba tan formidablemente. Bueno, porque la batalla del Gamonal dejó que Dorrego ocupe el centro de la escena y después le hizo una maniobra envolvente y lo dejó totalmente aislado de cualquier posibilidad de escape, con una cantidad de muertos fenomenal, ¿no? Primero los hizo descansar en un lugar donde los caballos... Bueno, eso con Lavalle. Claro. Estaba hablando del Gamonal. Claro, el Gamonal es otra cosa. Pero bueno, es interesante esta mirada, y no te iba a decir, Gustavo, que hoy hablábamos del mestizaje, cómo se da esta confluencia, ¿no?, entre los pueblos preexistentes y las milicias populares del artiguismo, sí. ¿No? Que después también van a confluir con los ejércitos independentistas, y bueno, es tan propio de América, ¿no? Sí, está esta maravilla que tenemos en América, esta América negra, mestiza, india, que por ahí a veces de algunos sectores se piensa en la Argentina blanca, la Argentina europea. Me parece, como decía bien Manuel Ugarte, lo maravilloso de la América Latina es este mestizaje, esta confluencia tan particular, ¿no? Tan interesante, ¿no? Y bueno, es un hecho histórico muy importante, Gustavo. Como para cerrar esta nota, sería interesante que, bueno, defina sintéticamente quién es el brigadier López, ¿no? Porque estamos hablando del contexto histórico, de las fuerzas en pugna, de la batalla en sí, pero hay muchos elementos a tener en cuenta respecto a López como político, como militar, que de alguna manera le dan trascendencia en el tiempo, ¿no? Bueno, López fue el luchador más importante que ha tenido Río de la Plata en cuanto al federalismo. Y esto lo digo en este sentido. La lucha de Artigas fue una lucha importantísima, pero fue derrotada. López logró imponer, por medio de su gobierno, un gobierno que fue fuerte, que unió lo militar y lo político, estas ideas en el Río de la Plata. Artigas dio la concepción de... Que no es menor, digamos. No, es fundamental, es fundamental. Y López, a pesar de tanta historiografía que ha intentado romper la relación entre Artigas y López, quiero decir que hay una correspondencia
de Andrés Latorre, que fue la mano derecha de Artigas, que lo acompañó a Artigas de la Batalla de las Piedras, en 1811 hasta su ostracismo, claro. Exilio en el Paraguay, Claro. donde le escribe a su mujer que está esperando que Artigas venga a Santa Fe, que lo está esperando con López. ¿Por qué? Porque yo creo que en 1820, en el Tratado del Pilar, López entendió que no se podía abrir otro frente. Teníamos el frente con los porteños, que él definió en la batalla de Gamonal, y los portugueses que habían hecho trizas, y eso lo dice el mismo Andrés Latorre, al ejército artiguista. Hubiera sido suicida pelear en dos frentes. Por ahí, eso también se lo dice Pancho Ramírez Artigas, ¿no? Que bueno, cuando Artigas invade... Desde otro lugar, porque... De otro lugar, pero quiero decir que López siempre tuvo una mirada positiva con respecto a Artigas. Y yo creo que, por eso en un artículo digo que es el albacea, es el continuador de esta concepción que tuvo Artigas, federalista, republicana, y que no hay una contradicción. Hubo diferencias indudablemente. Antes hablaba del armisticio de San Lorenzo, pero en la concepción, en los valores, en la idea de lo que se debía aplicar, yo creo que las ideas de López son muy cercanas a las de Artigas, como así también son muy cercanas, y esta es la singularidad de López, también con las de San Martín. Claro. O sea, López es una verdadera síntesis de esa necesidad de fraguar las ideas republicanas, las ideas democráticas, la soberanía del pueblo y las ideas federales con esa concepción libertadora que tenía San Martín. Esa es una singularidad que está en las cartas de López, en la lucha de López, y creo que es el gran legado de López. Ese gran legado, Gustavo, y es una hoja de ruta que nos sirve, porque la historia no es una anecdotaria, ¿no? No, por eso yo, parafraseando un poco a Biantría, yo podría decir que López es un programa, no tiene que ser historia solamente, es un programa federalista, es un programa republicano, y es un programa también para pensar nuestra unidad en la patria grande. Tanto es así que esa norma que él hizo sancionar en 1819, el Estatuto Provisorio, en uno de sus primeros artículos, dice claramente que todo americano es ciudadano santafesino. Eso está en el ADN de la provincia de Santa Fe, y cuando se discuta cualquier reforma constitucional o cualquier perspectiva política, ideológica, histórica, la concepción, la cosmovisión de López y de aquellos que lo acompañaron, digo Amenábar, digo Cuyen, digo Leiva, es fundamental para poder mirar con confianza, con esperanza al futuro. Sin duda, Gustavo, la perspectiva federalista sin duda va a ser una herramienta fundamental para lograr la unidad definitiva de Argentina y también de la patria grande. De la patria grande, que fue la idea de Artigas, de López, y creo que tenemos que recuperar esas ideas para la actualidad. Gracias por estar. Bueno, queremos volver a agradecer a las autoridades del Ministerio de Cultura y de la Casa del Brigadier General López, como hacemos al inicio de esta nota, por la generosidad de permitirnos ingresar y compartir estas reflexiones de Gustavo, que son tan necesarias, tan importantes, y bueno, para todos aquellos que quieran seguir nuestras notas, ya los invitamos a suscribirse a Punto de Partida en nuestro canal de YouTube. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.